a todas y a todos. Estamos nuevamente en la continuación de esta jornada de hoy 5 de mayo en el Congreso Internacional de Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, del Departamento de Derecho, y en esta ocasión vamos a trabajar lo que es el tema de la lucha por regular la publicidad oficial en medios de comunicación y sus efectos. En esta ocasión nos acompaña la licenciada en Ciencias de la Comunicación, especialista en periodismo de derechos humanos, la licenciada Mónica Cervón. Mónica, muchas gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación. Voy a presentarla primero y luego ya le daré la palabra para que la escuchemos. Es una de las mejores periodistas independientes que tenemos en México, no solamente aquí en Aguascalientes, y con excelente trabajo en periodismo de investigación. Seguramente muchas y muchos de los que estamos aquí ya conocen y han leído de su trabajo. Mónica Cervón es periodista independiente y reportera de investigación. Como les comentaba, licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Periodismo de Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con historias de la región centro del país y se ha especializado en derechos humanos, empresas transnacionales, medio ambiente, corrupción y cobertura de procesos electorales. Escribe ocasionalmente para la revista Proceso. Eso de ocasionalmente es porque ella es humilde, porque escribe constantemente y muy interesante en la revista Proceso. Es productora del programa Más Allá de la Noticia de la empresa Radio Grupo e integrante del proyecto ¿A dónde van los desaparecidos? Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación 2020 por la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación Colpín y finalista del Premio Gabriel García Márquez 2020 de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Es becaria del International Women's Media Foundation y de Conectas, plataforma periodística para las Américas. Mónica, muchas gracias por aceptar la invitación, gracias por estar con nosotros. Aquí tienes al público, tenemos público de aquí, tanto de Aguascalientes como de la región centro y de otras partes de México, y no solamente abogados y abogados, sino de todas las áreas. Agradecemos mucho y pues el micro es tuyo, y también si quieres compartir algo, también está lista la plataforma. Gracias. Muchas gracias, Eloy. Hola, buenas tardes a todas y todos que nos acompañan en esta conferencia. Gracias a la UA por invitarme a este espacio y sobre todo por abrir espacios de diálogo y análisis tan necesarios en nuestro país, pensando justamente en el andamiaje legal que nos rodea, que existe y que por supuesto es perfectible, y que hay cambios profundos que necesitan hacerse para mejorar, por un lado, nuestro acceso a derechos fundamentales, pero por otro lado también a la construcción de nuestra vida política y de nuestra vida democrática. Y justo por eso escogí hablar del tema de la regulación de la publicidad oficial, es decir, aquella por la que pagan los gobiernos a los medios de comunicación, justo por lo importante que es este tema en un momento un momento complejo que está viviendo el país, donde la política, la discusión de los asuntos públicos, la interlocución de los gobiernos con la ciudadanía está tan polarizada, ¿no? Creo que es justo un tema coyuntural en este año donde celebramos elecciones a nivel federal y también a nivel estatal. Entonces, bueno, creo que era justo un tema que además tiene que ver con los asuntos legislativos y legales. Entonces, bueno, me pareció que era un tema adecuado. Y justo algo que estaba reflexionando y que además todas y todos lo sabemos y lo hemos visto, es que estamos invadidas de información falsa, incompleta, sin contrastes, con intereses políticos. Y en este contexto, un periodismo de rigor, un periodismo serio, un periodismo de calidad es sumamente importante para generar, por un lado, sí, contrapesos, que es una de las funciones del periodismo, y por otro lado, discusiones más justas, más equilibradas y sobre todo más informadas, porque de pronto los asuntos que están en la palestra pública para discutirse y la información que obtenemos para poder discutirlas, para poder formarnos un criterio, para poder tener una decisión propia, son las que leemos en las redes en las redes, ¿no? O sea, generalmente ahí la mayoría de las veces las personas se alimentan,
y es importante que esa información que está ahí, que esa información que publican medios de comunicación, sea justamente una información que sea tratada con rigor, y con rigor me refiero a los estándares de calidad del periodismo. Entonces, justo por eso puse este tema en la mesa, y la verdad es que es un tema que no es nuevo. En los últimos años, organizaciones civiles de defensa a la libertad de expresión, como Fundar, como Artículo 19, y personalidades importantes de la academia, han puesto en la mesa justo el tema de regular la publicidad oficial, ¿no? Es un tema que se ha discutido mucho, sobre todo desde 2017, pero que siempre ha estado en discusión. Y la urgente necesidad de regular, de transparentar, de informar sobre los convenios que firman los gobiernos con los medios de comunicación, para que eso garantice que la información que circula no esté atada a compromisos políticos, económicos o partidarios, y que justamente la gente sepa qué está leyendo, por qué lo está leyendo, y que pueda distinguir justamente la información que está llegando, y sepa desde dónde la están escribiendo, quién la está escribiendo y por qué. O sea, es justamente eso lo que necesitamos también para tener estas discusiones más equilibradas, y además para que seamos una sociedad más informada, que es determinante para que sí vivamos en un estado democrático como lo hemos pretendido desde hace muchos años. Cuando estaba preparando esta conferencia, yo tengo algo así como 10 años ejerciendo el periodismo, y la verdad es que estaba buscando algunos datos y la información, y no podía dejar de recordar algunas anécdotas que seguramente a todas las compañeras y compañeros de los medios nos han ocurrido en las redacciones, donde de pronto, si eres una periodista o un periodista incómodo o incómoda en ciertos lugares o con ciertos actores políticos, algunos medios pueden tomar decisiones, y la verdad es que la mayoría de los medios las toman. A veces te piden no hacer ciertas preguntas, no tratar ciertos temas, incluso hay ocasiones en las que si eres demasiado incómoda, te cambian de fuente. En el argot periodístico, la fuente es los temas que cubrimos como periodistas, es decir, el Poder Ejecutivo es una fuente, el Poder Legislativo es otra fuente, el Judicial, las organizaciones civiles. Entonces, bueno, cuando sobre todo, o más que nada en las fuentes de gobierno, eres una periodista incómoda, posiblemente te cambien de fuente, ¿no? De pronto. Y muchas veces la razón por la que eso ocurre, o por la que no se publican ciertas notas, o por las que hay que cubrir ciertos eventos de gobierno, es porque existen convenios, ¿no? Esa es una palabra muy muy frecuente en las redacciones. Hay convenio, ¿no? con ella, hay convenio con él, siempre actores políticos. Y justamente estaba pensando en lo que significa tener un convenio, ¿no? ¿Qué significa que un medio tenga un convenio con un político, con una política, con un gobierno, con un partido? Y de acuerdo con la RAE, la palabra convenir significa ser bueno o útil para alguien o algo, o estar de acuerdo y acordar algo. Y entonces una se puede preguntar, ¿para quiénes o para quién son útiles los medios de comunicación, ¿no? ¿Con quiénes los medios de comunicación tienen que acordar algo, ¿no? Desde ahí podemos como empezar a reflexionar qué significa tener un convenio, y para qué sirve, ¿no? ¿Por qué los medios tendrían que ser buenos o útiles para quiénes, ¿no? ¿Con quiénes se firman esos convenios? Y la respuesta, sobre todo no solo en México, sino en América Latina, la verdad es que es muy, muy compleja, pero de acuerdo a académicos y especialistas en el tema, como Mireya Márquez, que es una doctora a quien admiro mucho y que fue mi maestra por unos meses, y que han estudiado mucho justamente el tema de comunicación y de periodismo en América Latina. Ella y en conjunto con otras académicas y académicos escribieron una investigación, y lo han hecho por muchos años, de lo que ocurre en América Latina, que no es lo mismo que ocurre en Europa, que no es lo mismo que ocurre en Estados Unidos, ¿no? Y la respuesta está en un concepto que recién crearon, que se llama el modelo liberal capturado. ¿Y qué es el modelo liberal capturado? Pues de acuerdo con Márquez, con Mireya Márquez, es único en su tipo, es endémico de América Latina,
y opera a través de la captura y la concentración de concesiones radiofónicas o de concesiones en televisión para ciertas familias que de pronto se empiezan a apropiar del espacio de los medios de comunicación. En México, por ejemplo, tenemos a Televisa, que es uno de los grupos más grandes en Hispanoamérica. En Brasil tienen a El Globo, en Argentina tiene el Clarín, en Colombia con Grupo Santos y en Venezuela con Grupo Cisneros. Es decir, no solamente ocurre en México, sino que en otros países de América Latina ciertas familias concentran el poder mediático, ¿no? Que es un poder sumamente relevante, que es un poder que permite construir muchas cosas a nivel público. Entonces, bueno, el modelo liberal capturado empieza por esta parte, por beneficiar a ciertas familias con la captura de estas concesiones. Y por el otro lado, que los medios de América Latina no están consolidados como contrapesos de Estado, como sí ocurre en otros continentes como Europa, sino que nacieron bajo modelos autoritarios y lucen más bien como agregados del Estado, como parte del funcionamiento político, ¿no? Como que en muchas ocasiones parece, y no parece, en realidad ocurre, operan junto con los gobiernos, con los partidos políticos, con las visiones políticas o con las intenciones políticas de quienes están en el poder. Y uno de los aspectos más importantes del modelo liberal capturado es que la autonomía del periodista, la libertad para escribir, la libertad para investigar, la libertad para cuestionar, se inhibe, ¿no? En ese momento en el que los medios operan para ciertos modelos políticos o para ciertos proyectos políticos, el poder de cuestionar, el poder de analizar libremente los asuntos, la verdad es que se inhibe. Y entonces la pregunta es si los medios de comunicación sirven o representan a la sociedad o solo sirven al poder privado o al poder político, ¿no? Por el tema económico, digamos. Porque los medios de comunicación, aunque el periodismo es al final un oficio público y un oficio que busca beneficiar el bien común, no deja de ser también un trabajo, no deja de ser también una manera de vivir y también las empresas pues de eso viven, digamos, o sea, es un negocio también. Entonces, al final sí nos cuestionamos si los medios están representando los intereses y las preguntas y los cuestionamientos de la sociedad o solo están atendiendo los intereses privados. Mireya Márquez habla de cómo, superado el periodo de autoritarismo en México, se transitó hacia un periodismo oficialista, un periodismo pasivo, sin muchos incentivos para hacer investigación. La realidad es que en México hacer investigación periodística es complicado porque toma tiempo, porque además es caro, y entonces no muchas redacciones pueden costear que sus periodistas pasen meses o un año sin publicar nada y pasen haciendo una investigación, y de pronto los documentos de transparencia pueden tener costos, los viajes para ir a investigar algo a otro lugar tiene costo, digamos, hay que pagarle sueldos mensuales. Entonces, en realidad, aunque en los últimos años el periodismo de investigación ha recibido muchos más incentivos, al inicio y cuando terminó, digamos, el régimen autoritario, o eso dice la historia, la verdad es que el periodismo fue mucho más pasivo, no se hacía como tanta investigación. Y esto no es nuevo. Desde mediados de los 80s, América Latina comenzó a experimentar la influencia de políticas neoliberales global, y entre otros asuntos, las corporaciones de medios de comunicación ampliaron sus bienes, incrementaron sus poderes a través de la captura de estas concesiones y de reunir un gran número de concesiones, y lograron menos restricciones por parte de los gobiernos, porque al final les convenía tener acuerdos con los medios de comunicación. Y sobre todo, y algo muy importante y algo que es coyuntural y en este momento está sucediendo, es que en la medida en que la política se pluralizó, también se convirtió en un modelo de negocio. Es decir, las campañas políticas son muchas cosas, pero también son un negocio para los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque los candidatos buscan a los medios para publicar su propaganda y en esa búsqueda, pues digamos, si hay una transacción, ¿no? Legal o no, existe.
Entonces, eso también se convirtió en un modelo político, pero en un modelo económico que vino con la pluralización de las ofertas políticas después de los años 80. Y en este escenario, tanto los funcionarios públicos como los actores políticos en general, pues la dinámica es que buscan a los medios y se alían con los medios. Cuando llegan al poder público pueden castigar incluso a quienes no se unieron con ellos en su proyecto político, y lo hacen para maximizar por un lado su presencia, ¿no? Pero también para tener una cobertura favorable, es decir, que no se hable mal de ellos, ¿no? Que no se les critique, que no se les cuestione, ¿no? Buscan tener alianzas con los medios, no para informar sobre cómo se debe de informar, sino que buscan eso para darse a conocer, para estar presentes, pero que se hable bien, ¿no? Y desde ahí tenemos que cuestionarnos si eso tendría que seguir ocurriendo, si los políticos en campañas tendrían que seguir teniendo acceso a esto y los medios también permitiéndolo, porque al final pues sí termina siendo confuso de pronto qué información es la que está pagada por el candidato o la candidata y qué información es la que está publicando el medio, ¿no? Y estas relaciones que se generan en las campañas políticas o en los proyectos electorales tienen ya como un fin cuando alguien gana, digamos, la elección, porque generalmente se les premia a los medios, ¿no? Se les puede premiar con exención de impuestos, por ejemplo, a nivel nacional, con contratos mayores, ¿no? De publicidad oficial, con asignaciones o renovaciones de licencias, por ejemplo, de radiodifusión. Entonces, digamos, hay un incentivo para los medios de comunicación. Y la verdad es que eso y no porque yo sea periodista, no lo digo por eso, pero es que es real. En México, tener un medio independiente que no tenga ningún contrato, legal o no, con algún político, o con algún proyecto político, o con algún gobierno, sobre todo con los gobiernos, es algo muy complicado, ¿no? El periodismo independiente, la verdad es que en los últimos años ha luchado mucho por estar ahí. Hay una alianza de medios independientes en México, en donde se ha hecho un trabajo increíble, en donde se ha luchado mucho por la autonomía, por la independencia, por el hacer contrastes, por hacer un periodismo de calidad, y hay muchos medios que representan esos ideales, como Lado B en Puebla, Amapola Periodismo en Guerrero, Pie de Página en Ciudad de México, está La Verdad Juárez en Ciudad Juárez, en Chihuahua, está Pop Lab en Guanajuato. Entonces, digamos, se ha buscado tener ese periodismo que pues sí cuestione y que no esté atado a ningún tipo de publicidad de convenio, de convenio con los gobiernos, ¿no? O a ningún tipo de interés con algún proyecto político. Y eso por un lado, porque no es rentable, porque además no existen incentivos económicos para hacer funcionar un medio independiente, ¿no? Incentivos económicos, no sé si la palabra sea éticos, pero al menos sí independientes o sin ningún interés de por medio. Y por otro lado, la gente, la ciudadanía, no está acostumbrada, por ejemplo, a pagar por un mejor periodismo, ¿no? No toda la gente está dispuesta a pagar por una suscripción mensual, por ejemplo, como lo hace el periódico Reforma, o no, ya en los últimos años la gente incluso ya no compra tan seguido periódicos. Es decir, la gente tampoco, la ciudadanía tampoco está tan convencida de lo que cuesta tener un periodismo independiente y de que quizá habría que participar también en esos procesos. Lo que se ha hecho en los medios independientes es buscar hacerlo a través de campañas de donación, ¿no? Y algo se ha logrado a partir de ahí, pero la verdad es que falta mucho para que estos proyectos sean financieramente rentables, ¿no? Es muy complicado hacer un proyecto así, porque además pues hay que pagarle a los reporteros y hay que buscar también un pago digno, ¿no? Que no ocurre en muchas redacciones, no en estas independientes, sino como en lo general. Entonces, digamos, es muy complicado, y además tenemos encima la era del área digital, ¿no? En donde hay medios de comunidad, hay gente que puede abrir una página de internet y publicar cosas y llamarse periodista, ¿no? Entonces,
eso también ha inhibido que exista un mejor trabajo periodístico, digamos. En la realidad, los medios de comunicación ven como clientes a los actores políticos y así los tratan, y los actores políticos y los gobiernos ven a los medios como mecanismos para concentrar el poder, mecanismos para decidir qué se discute públicamente y qué no se discute públicamente y cómo se discute eso que se permite discutir, ¿no? Digamos, cómo, hacia dónde debe de ir la discusión, y para manejar justamente la información que se da a conocer a través de intereses políticos, a través de qué me conviene a mí más como gobierno, como municipio, como poder, el que sea, qué me conviene más que salga, ¿no? Entonces, eso es lo que pues ahora ocurre, y lo que vemos en muchas veces en las noticias, pues es justamente este golpeteo, digamos, entre los actores, y la verdad es que hay medios de comunicación que luchan mucho. Esto no es de la culpa de unos o de otros, ¿no? Es simplemente un modelo que existe, no desde ahorita, desde hace muchos años, no solamente en México, sino en toda América Latina. Y un ejemplo de esto, un ejemplo en México muy, muy claro y que seguramente todas y todos van a recordar, es de la captura de los medios de comunicación, fueron las elecciones presidenciales del 2012, en donde muchos especialistas, incluso periodistas y especialistas, consideraron que hubo una excesiva cobertura de los medios de comunicación, a los eventos o a las actividades del expresidente Enrique Peña Nieto, cuando todavía no ganaba las elecciones. Peña Nieto tuvo un camino por los medios de comunicación muy explosivo, ¿no? Se casó con una mujer que había sido la protagonista de una telenovela muy exitosa de Televisa, Angélica Rivera, que de hecho fue conocida todo el sexenio como La Gaviota, ¿no? Que era su personaje en la telenovela. Su boda fue televisada, y entonces hubo una cobertura desde que él era gobernador del Estado de México excesiva. Peña Nieto realmente, hay estudios y bueno, cada quien puede tener su opinión, construyó su candidatura, digamos, de la mano de medios de comunicación y de estos conglomerados que tienen muchas concesiones como Televisa, ¿no? Con todo el poder mediático que tiene Televisa a través de todos los medios de comunicación que conforman a esa empresa. En algunos casos, de hecho, algo que es muy interesante analizar es que no siempre fue evidente que se hacía una publicidad a Enrique Peña Nieto, ¿no? Que se estaba haciendo publicidad, porque también existe, o sea, muchas veces los medios de comunicación, cuando emiten una información, una nota, o cuando están en un programa de radio o en un programa de tele, sí especifican esta información tal es enviada de gobierno del estado, ¿no? Esta información tal es enviada por el Congreso o por el municipio tal. Pero muchas veces la publicidad, y justamente el tema de la discrecionalidad y la necesidad de regular la publicidad oficial en los medios de comunicación, es que muchas veces la información o la publicidad a los proyectos políticos o intereses partidarios está escondida en notas, ¿no? Es un poco como publicidad escondida, que incluye entrevistas, que incluye coberturas pagadas, que incluso puede incluir a columnistas que beneficien a cierto proyecto, ¿no? Digo, la pluralidad siempre es buena, pero justamente lo necesario es decir claramente qué es lo que se está diciendo, quién lo está diciendo y por qué lo está diciendo, ¿no? Y que no haya por ahí un pago de por medio que busque favorecer a tal o cual, por ejemplo, columnista, ¿no? Entonces, de pronto, cuando las cosas son así, cuando son notas, cuando son coberturas pagadas, es un poco difusa, es difusa la línea que permite o que permitiría a la ciudadanía entender si eso fue algo pagado o si eso es algo legítimo, y muchas veces parece que es algo legítimo, o sea, muchas veces no se especifica, ¿no? Entonces,
De pronto puede parecer que eso es un interés del medio de comunicación cuando en realidad es un asunto que fue pagado, ¿no? Y justo a través de estos mecanismos es que Peña Nieto logró colocarse como ningún otro funcionario en medios de comunicación y en las primeras planas, no solamente de los medios nacionales, sino también de medios chicos y de medios medianos, digamos. Él estaba ahí, ¿no? Estaba presente. Entonces, el constante aparecer y el constante estar así, pues sí, claro que tiene un efecto ya en el proceso electoral. Y en medio de toda esta discusión y conflicto de interés, lo que mencionaba hace un rato, es que justamente los periodistas estamos en medio, ¿no? Por supuesto que hay quienes trabajan y que no necesariamente, o en mi opinión, no hacen honor al oficio y trabajan como voceros de proyectos políticos o de gobiernos, ¿no? Lo cual no me parece correcto. Pero otras, muchas y muchos, sí tratamos de hacer un trabajo, ¿no? Y la verdad es que el periodismo en México es una labor que es muy complicada de realizar, que conlleva muchos riesgos, ¿no? Es el país con un alto riesgo de incluso de muerte de periodistas, ¿no? Por la información que puede salir o por la información que investigan, ¿no? Hemos visto lamentablemente casos de compañeras y compañeros que han sido víctimas de esta violencia. Y por otro lado es que muchas veces el trabajo en las redacciones es un trabajo precarizado, es un trabajo donde a comparación de estas monstruosas cantidades de dinero que de pronto llegan sobre todo a los grandes medios de comunicación, pero también ocurre a lo mejor no cantidades exorbitantes, pero pues sí cantidades grandes de dinero que llegan por debajo de la mesa a los medios de comunicación, pues la verdad es que en la mayoría de los casos a los grupos o al grupo de reporteras y reporteros eso no se refleja, digamos, ¿no? La mayoría tienen sueldos precarios, jornadas excesivas de trabajo, nulas o bajas prestaciones, digamos, es un trabajo que en general o en la mayoría de los casos está precarizado, ¿no? Y la verdad es que de pronto ahora ha salido como el freelance y estas cosas que sí benefician un montón y ayudan, pero sí como oficio, digamos, sí diría que la cualidad justo es la precarización, ¿no? Sobre todo de quienes están en la calle reporteando y escribiendo y quienes están alimentando a los medios de comunicación. Hace un momento decía que ahora pues quien sea puede abrir un portal y decir que es periodista. Y la verdad es que eso en principio la realidad no está mal, ¿no? El periodismo es un oficio y por ser un oficio caben todas y todos, ¿no? Caben abogadas, sociólogos, economistas, financieras, es decir, antropólogos, caben todas, ¿no? Porque es un tema para analizar, ¿no? Digamos, no es un oficio que limite, ¿no? Que sí tenemos que luchar porque cada vez haya mucho más especialización y mucho más profesionalismo, eso es real, ¿no? Pero nada limita que una antropóloga sea también periodista, no hay ninguna limitante, ¿no? Nada limita que un economista sea también periodista y que a través de su especialidad pueda hacer análisis periodísticos o pueda hacer trabajos periodísticos que permitan entender ciertos fenómenos, ¿no? Eso no se limita. Sin embargo, sí en la era digital se ha acentuado esta proliferación de pequeños portales, ¿no? Incluso de páginas de Facebook, y en las campañas lo vamos a ver mucho, donde se abren espacios, ¿no? De noticias que la verdad es que lo único que sirven es para publicar información falsa o para publicar denostaciones o acusaciones sin fundamento o información que pondera la premura frente a la calidad. Y también beneficia esta práctica no tan saludable del periodismo mexicano, que es la declaracionitis, ¿no? La declaracionitis es algo que tenemos todas y todos, que todas las periodistas y hombres periodistas hemos hecho, porque eso es parte, desgraciadamente o no, del trabajo. Y la verdad es que la declaracionitis es esta
estas actividades que hacemos en donde la nota es lo que dijo tal o cual funcionario público, sin que el reportero tenga el tiempo, la oportunidad o incluso las ganas de contrastar estos dichos, es decir, revisar si son ciertos, si es verdadero lo que está diciendo X funcionario o X representante de gobierno, y explicar en qué contexto se hacen esas declaraciones, decirle a la gente por qué, ¿no? Y explicarles incluso el contexto, ya sea político, el contexto social o el contexto económico, y contrastarlas justamente con la realidad para que la gente pueda tener la información completa. De esto hay un ejemplo muy famoso, y bueno, el tema de dijo, aseguró, señaló, reiteró, todos estos de pronto adjetivos que les ponemos, ¿no? Y lo van a ver mucho en todos los medios, ¿no? Y yo también lo he hecho, yo creo que todas las personas que integran el gremio, no solo en el Estado, sino en el país, lo hemos hecho, porque eso es parte de una rutina. Hace poco, y de este ejemplo de esto hay un ejemplo muy claro. Hace poco el periódico nacional La Jornada publicó una nota en primera plana titulada "Financiada por Estados Unidos, artículo 19 nutrió el golpe contra México". Artículo 19 es una organización que ha luchado por muchos años por la defensa de las y los periodistas, por la libertad de expresión, que ha documentado casos de violencia, que ha acompañado a los periodistas y a las periodistas cuando el Estado no les ha acompañado, cuando el Estado es el mismo que los está violentando y que las está violentando. Entonces, bueno, esa fue el título de la nota publicada en primera plana en un periódico nacional. Financiado por Estados Unidos, artículo 19 nutrió el golpe contra México. La información corresponde a una declaración que un día antes había hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, quien de acuerdo se sabe, se socializó de hecho que la Jornada Nacional es uno de los medios que más recursos obtienen por parte del gobierno obradorista, más que ningún otro medio nacional. Y la nota, la verdad es que fue muy, muy criticada por especialistas y por periodistas, porque el título afirma algo que el presidente no probó y el medio no hizo por comprobar. O sea, el presidente dijo que artículo 19 estaba siendo financiado por Estados Unidos para hacer un golpe de Estado, ¿no?, en México. ¿Dónde está la prueba? ¿Por qué lo dijo? Eso no lo mostró el presidente, ¿no? Fue una afirmación que dijo. Y no es posible que, aunque sea el presidente o quien sea, no podemos reproducir nada más por reproducir, ¿no? El periodismo está para contrastar, para eso existe. El periodismo está para revisar, para cuestionar, no para funcionar como nada más como decir lo que dicen otros, pues eso es muy sencillo. Pero el trabajo periodístico es justamente comprobar, ¿no? Y eso no lo hizo la Jornada Nacional. Y el resultado fue que lo que se logró fue abonar al totalitarismo, fue denostar el trabajo de una organización que suple labores de Estado y que además pues protege cuando otros y otras no protegen, ¿no?, aunque sea su responsabilidad. Entonces ese fue el resultado, ¿no? Al final lo que hubiera tenido que hacer la Jornada Nacional habría sido, en primera, no dar por hecho una declaración de alguien, aunque sea el presidente, cuando esta no está aprobada, ¿no? Hay que comprobar que eso es cierto. En segundo, una vez que se comprueba si es cierta o no, pues hay que publicarlo, ¿no? Publicar si eso es real o si eso no es real. Pero poner una primera plana afirmando algo que dijo alguien pero no lo comprobó, eso no es posible y está muy ligado, estrechamente ligado a los convenios de publicidad, ¿no?, y a los intereses políticos y partidarios. El asunto de los medios favoritos y no favoritos del presidente, que más bien se entiende por los medios buenos y malos, de pronto esa es la narrativa en la opinión pública. Sí se ha recrudecido en el gobierno obradorista, pues algunos medios que intentan hacer contrapeso o que funcionan como contrapeso son atacados constantemente frente a quienes no lo hacen y publican información pues que no, además de no generar contrapeso, que decía antes es una función del periodismo, confunde a la ciudadanía, acrecenta la polarización política y difama a personas y organizaciones, ¿no? Y eso es muy delicado
que se difunda esta información y que se difame y que además no tengamos discusiones informadas, ¿no?, de los asuntos públicos. Esta organización, Artículo 19, en 2017 presentó una demanda de amparo para que se regulara la publicidad oficial en los medios de comunicación, y ahí inició la discusión legal de por qué y cómo tenemos que regular este dinero en los medios de comunicación y cómo o qué modelo tendríamos que pensar para que los medios fueran pues permitieran que fueran una oferta de trabajo para las personas, digamos que fueran una fuente de trabajo para las personas, que fueran económicamente viables, ¿no? Porque pues al final sí es un trabajo, es un negocio. Entonces tendríamos eso que solucionarlo, pero además, pues sí, regular cómo suceden las cosas, ¿no? O sea, cómo es que este dinero llega a los medios de comunicación. Y justamente presentó esta demanda de amparo en aquel entonces, argumentando que el artículo 3º transitorio de la reforma político-electoral, que se aprobó en 2014, ordenaba muy específicamente que se debía emitir una ley específica para regular la contratación de publicidad oficial, y hasta 2017 no se había hecho. Es decir, en 2014 se ordenó que se especificara que hubiera una especificación de cómo se regulaba la publicidad oficial, y en 2017 eso todavía no estaba regulado. Entonces, Artículo 19 presenta esta demanda de amparo. Tras la revisión del asunto en la Suprema Corte, los ministros avalaron el proyecto que ordenaba específicamente regular el párrafo 8º del artículo 134 constitucional en materia de comunicación social, para que la comunicación del gobierno federal tuviera un carácter institucional y fines meramente informativos, educativos y de orientación social, evitando su uso de manera personalizada y con fines políticos. La sentencia que emitió en ese momento la Corte, en 2017, ordenaba que el Congreso aprobara o creara una regulación antes del 30 de abril del 2018. Entonces, bueno, esa primera resolución de la Corte fue considerada como, digamos, el primer paso para empezar a regular la publicidad oficial en los medios de comunicación, ¿no? Y el dinero que pagan los gobiernos a los medios de comunicación. Y bueno, como lo ordenaron y como debía ocurrir, en 2018, el último año de la presidencia de Enrique Peña Nieto, el presidente promulgó la Ley General de Comunicación Social, que es conocida como la Ley Chayote. Así le llamamos, es un mote, así le llamamos en el gremio periodístico al dinero que se paga a medios de comunicación para beneficiar a algún partido político o gobierno, ¿no? Y fue llamada la Ley Chayote porque en realidad no regulaba nada de lo que se estaba solicitando. Esa ley que prometía regular la publicidad oficial federal en medios de comunicación, y luego vendría lo correspondiente en los estados, se prometió que se eliminaría por un lado la discrecionalidad, pero en los hechos fue todo lo contrario y fue duramente criticada por estas organizaciones, por Artículo 19 y también por Fundar en ese momento, e incluso por otros especialistas, académicos, porque consideraban que esa ley era como institucionalizar más bien el dinero que se daba a los medios de comunicación para fortalecer o beneficiar a proyectos políticos, más que para fines como lo había ordenado la Suprema Corte, fines meramente informativos, educativos o de orientación social. Entonces, bueno, esa ley, digamos que en ese momento fue duramente criticada, y porque se iba a pensar que justamente se estaba institucionalizando esta forma discrecional de dar dinero y de beneficiar a proyectos políticos, ¿no? Tras la aprobación, Artículo 19 y Fundar la impugnaron ante la Corte. Estas organizaciones señalaron específicamente que la ley avala la arbitrariedad y la opacidad en la asignación y el ejercicio de los recursos públicos destinados justamente a la publicidad oficial, además de promover una censura disfrazada al permitir que el gasto destinado a este rubro se pueda ejercer con intereses de carácter político.
Después de la impugnación, hasta ahora el tema no se ha resuelto, sigue en la cancha de la Suprema Corte de Justicia. En el mes pasado, el Pleno de la Suprema Corte aplazó la resolución del proyecto que presentó el ministro Juan Luis González Alcántara, que proponía declarar justamente esta ley, la ley conocida como la Ley Chayote, declararla constitucional y hacerla ya válida, ¿no? Las organizaciones alertaron que de aprobarse este proyecto presentado por el ministro ponente, se mantendría el control político en el ejercicio de la publicidad oficial, como sucedía en aquellos tiempos del PRI, y dijeron específicamente, y se los voy a leer justo lo que señalaron, que persistirían las violaciones a la libertad de expresión y al derecho a la información, al no propiciar las condiciones óptimas para un correcto y debido ejercicio periodístico de los distintos medios de comunicación y periodistas que fomente la pluralidad informativa mediante la equitativa, objetiva, transparente, eficiente y efectiva distribución de los recursos de este rubro. Es importante mencionar que la publicidad oficial no es un delito ni es un pecado, ¿no? O sea, existe y debe existir. Los gobiernos tienen la necesidad de comunicarse con la ciudadanía, ¿no? De informarle de ciertos aspectos importantes, ¿no? O sea, eso no se puede eliminar. Lo que se busca es que se regule, es que sepamos cuánto pagan por eso, ¿no? Cuánto pagan porque se informe sobre tal cosa, cuáles son las letras chiquitas de estos pagos, digamos, o de estos acuerdos, ¿no? Y que todo se haga de una manera equitativa, ¿no? Eso es lo que se busca. No se busca que se elimine la comunicación social o que los medios de comunicación se vuelvan enemigos de los gobiernos o de los proyectos políticos. O sea, eso no es como el objetivo, sino que el dinero público que termina en medios de comunicación sea fiscalizado, que sea transparente y que además no se siga empleando un modelo que no permite a los medios de comunicación subsistir a menos de que hagan contratos o convenios con proyectos políticos y con intereses partidarios, ¿no? O sea, digamos, necesitamos crear un modelo que permita a los medios de comunicación ser viables económicamente sin tener que recurrir a estas prácticas, ¿no? Habrá muchos que lo hacen y que a lo mejor lo hacen solamente con esa intención, ¿no? Pero también hay muchos, ¿no? Que llevan muchos años trabajando y que además han luchado por dar información de contraste y dar información seria y hacer un periodismo mucho más de cuestionar y mucho más de no aceptar nada más la declaración así porque sí, ¿no? Sino que sí luchan por ofrecer otro tipo de información, pero la verdad es que el modelo ese es, ¿no? Ese es el modelo. Y no solo en México, lo decía antes, en América Latina en realidad así funcionan las cosas y justamente se está buscando que esto se regule, ¿no? Que no existan medios malos y buenos porque lo dice el presidente o porque lo dice el gobernador o porque lo dice el presidente municipal o porque lo dice el diputado, sino que los medios de comunicación hagan el trabajo que tienen que hacer, que es informar a la ciudadanía sobre lo que está sucediendo, informarles de una manera clara y de una manera rigurosa y de una manera profesional también, ¿no? Que se busque además fortalecer justamente la labor periodística y yo muchas veces y en otros lugares en donde me ha tocado participar he hablado sobre la necesidad de crear en las universidades programas de periodismo mucho más amplios, ¿no? Mucho más completos para poder también preparar a mejores profesionistas, ¿no? Porque decía, bueno, cualquiera puede entrar al oficio, ¿no? Y eso está bien, pero necesitamos justo gente que esté interesada en hacer un mejor trabajo, no gente que esté buscando nada más ganar dinero y no importa los resultados de la chamba y no importa de pronto si te beneficio a ti o a tal proyecto porque pues eso aquí me pagan más y allá me pagan menos, ¿no? O sea, justamente eso es lo que necesitamos evitar. Mucho de este dinero que se paga en publicidad oficial no se fiscaliza porque muchas veces se paga en efectivo o muchas veces se paga a través de otros favores, o sea, digamos, existen muchas formas, ¿no? Y justo
También se busca que sí haya medios fuertes, porque además, bueno, obviamente que si hay medios que hacen un mejor trabajo, digamos, o tienen muchos años trabajando, pues claramente van a tener más audiencia a lo mejor, o van a ser más leídos o más leídas, pero justo el tema es ser equitativos, ¿no? Y no generar estos medios de comunicación que son de familias y que tienen un montón de medios, ¿no? Y entonces a través de esos medios y de los acuerdos que hacen es que manejan su información, ¿no? Eso es lo que no podemos seguir permitiendo, y por eso justamente es necesario y es importante que dialoguemos, que reflexionemos, que, que estudiemos con las y los especialistas qué hacer en este tema, cómo regular la publicidad oficial en los medios de comunicación. Es una discusión que ahí está, veremos cómo la analiza y discute la Suprema Corte de Justicia, esperemos que el resultado beneficie siempre a la transparencia y al bienestar público, sobre todo porque el periodismo es un oficio público, y porque de lo contrario pues seguiremos en estas prácticas que nublan la capacidad de la ciudadanía de elegir mejores gobiernos. Eso es una de las consecuencias más tristes, que justamente el que no esté regulado el mensaje político y partidario en los medios de comunicación inhibe y nubla, ¿no? Un poco como a la ciudadanía, que al final es quienes elegimos, ¿no? A nuestros gobernantes, o al menos ese es nuestro sistema electoral, político electoral. Entonces justamente necesitamos, en la medida en la que informemos y que la información sea mucho más clara, vamos a también tener la posibilidad de elegir con mayor conciencia, más informadas, más informados, a quienes queremos tener en el gobierno, ¿no? Y justo acabar con lo que no va a ser seguramente un proceso sencillo, no va a ser un proceso que termine en un par de años, seguramente va a ser un proceso en el que se tenga que trabajar mucho, pero que justamente este tema de que esto porque lo dijo el presidente o porque lo dijo ya es verdad, o sea, eso es algo con lo que tenemos que acabar, y eso se puede hacer se debe hacer desde las redacciones, desde los medios de comunicación, siempre contrastar, ¿no? Siempre revisar si es cierto o no, siempre pensar y analizar qué estamos escribiendo, desde dónde se está escribiendo eso, siempre contextualizar justamente, y esperemos que eso se logre, ¿no? Porque muchas veces las y los periodistas lo intentamos, pero a veces no se puede en las redacciones, ¿no? Justamente por este tema de los convenios, a veces no se puede hacer eso, ¿no? Y eso es justamente lo que necesitamos, y eso es justo lo que necesita la ciudadanía para poder entender los asuntos públicos, para poder formar criterios que estén mucho más informados, criterios que sean mucho más justos, digamos, ¿no? O sea, que no estén manipulados, por así decirlo. Entonces, pues ahí está la discusión. Creo que muchas y muchos especialistas, muchas y muchos periodistas quizá vayamos a participar en esta discusión, ¿no? Al menos estar atentas y estar atentos a cómo se soluciona en la Corte, qué va a pasar ahí. Vienen cosas importantes, vienen elecciones presidenciales pronto, entonces, bueno, creo que justo cómo van a funcionar los medios de comunicación nacionales, los medios de comunicación estatales, regionales, cómo van a trabajar y cómo vamos a seguir haciendo periodismo es importante a partir de lo que se resuelva, digamos, en la Suprema Corte. Entonces, bueno, creí que este tema era importante en este congreso que organiza la UA. Creo que es algo para pensar, y justamente, bueno, pues esa es la pregunta, ¿no? De pronto analizar para quiénes trabajamos, al final cuál es el objetivo del periodismo y lo que se puede y no se puede hacer, ¿no? Lo que significa el oficio, y que justamente analicemos todos estos, ¿no? Que no es un tema de quién es malo y quién es bueno, sino de lo que en América Latina ocurre, de un modelo que tiene muchos años así, que se ha implementado y que eso es lo que existe, ¿no? Entonces, pues tenemos que cambiar ese paradigma y seguir analizándolo y seguir reflexionándolo y seguir atentas y seguir atentos. Entonces,
Entonces, bueno, si tienen alguna pregunta estoy a sus órdenes. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Mónica. Hay unos comentarios, cuatro preguntas, me parece. Te las voy diciendo y te vas contestando una en una. Sí. La primera de Maripaz dice: regular la publicidad oficial puede buscar el control de los medios para utilizarlos como instrumentos de adoctrinamiento. Pues justamente eso es lo que ocurre ahora, ¿no? O sea, justamente no tener regulación permite que los medios sean utilizados como herramientas para el adoctrinamiento político, ¿no? Como se mencionaba en la pregunta. La regulación funcionaría para luchar contra esto, ¿no? Para tener medidas mucho más justas y mucho más claras de cómo va a funcionar la publicidad oficial. Es decir, a ver, si hay que emitir algún tipo de información oficial, si hay que hacer algo, o si un gobierno necesita, como lo decía, tener una interlocución con la ciudadanía, pues sí, a lo mejor habrá ahí algún incentivo, pero eso tiene que quedar bien estipulado, por qué y cuánto y cómo va a funcionar eso y quién lo va a fiscalizar y quién lo va a revisar y cómo el medio de comunicación va a estipular que esa es una información específicamente enviada de parte de tal o cual gobierno. O sea, digamos, eso se tiene que hacer, no solamente que se fiscalice legalmente o en la ley o los organismos, sino que además los medios de comunicación también especifiquen qué tipo de información se está dando a conocer, ¿no? Hablaba un poco de la publicidad escondida, ¿no? Cuando parece legítimo que ciertas coberturas o ciertas entrevistas se realicen y parece que son intereses del medio cuando en realidad es un asunto o es un convenio pagado, ¿no? Entonces es importante decirlo, cuando es una entrevista que es pagada, es importante decir, esta entrevista es pagada, ¿no? Esta entrevista ocurre de esta forma, porque eso permite justamente que la gente entienda de qué se está hablando y de que los medios seamos, y los periodistas y las periodistas seamos más claras y claros en la información que estamos dando, para no funcionar como un motor, pues sí, de adoctrinamiento, pero también pues de intereses partidarios y políticos, ¿no? O sea, no funcionar como un mensajero o una mensajera de esas intenciones o de esos objetivos, sino ser muy claras a la hora de decirlos, ¿no? Hay otra pregunta de Gilberto Alma. Dice: buenas tardes, de antemano la felicito por su gran ponencia y la pregunta es: al contratar a los medios, ¿será que las élites contratantes buscan controlar la conducta del pueblo y enajenarlo? Pues la verdad es que, bueno, puede ser por muchos motivos, pero justo lo que hablaba hace un rato de lo que significa el modelo liberal capturado es que justamente la intención de hacer estas contrataciones o estos pagos es pues justo para de alguna manera conducir hacia algún lado, ¿no? Que beneficie en la mayoría de las ocasiones o en todas las ocasiones pues intereses de unos cuantos, ¿no? Entonces, sí funciona así ahora, ¿no? En el modelo que tenemos, ya decía, no solo en México, sino en todo el continente. Una pregunta más. Luego hay varios comentarios felicitando por la ponencia, que es Elizabeth Escobedo Flores, que es muy cierto, es necesario enseñar la ética que requiere el oficio. Y hay una pregunta, dice: ¿cómo lograr un periodismo de calidad y más libre frente a la autoridad? Pues el primer paso sería justamente regular, para ser más libres, regular el tema de la publicidad oficial y de la cooptación de los gobiernos para los medios de comunicación. Y en segundo lugar, lo que comentaba, ¿no? La verdad es que en muchas, o no sé, en muchas universidades sí hay módulos de periodismo, pero quizás sería importante que fueran como programas mucho más completos, que incentiven a las y los estudiantes a dedicarse a esto
y que haya sobre todo mejores condiciones, ¿no? La verdad es que también eso tiene mucho que ver en el oficio periodístico. De pronto las capacitaciones, o bueno, así ha sido en mi caso y así es lo que he visto también en Aguascalientes al menos, en las capacitaciones y aprender nuevas herramientas de investigación o de redacción o de todos eh, lo que se necesita para ser periodista, pues muchas veces no las pagan los medios de comunicación, ¿no? Muchas veces son buscadas pues por los propios periodistas cuando tienen interés. Entonces, la verdad es que yo lo que creo es que también las y los periodistas tendrían que tener mejores herramientas para capacitarse, para tener mejores herramientas para informar y en ese proceso pues justamente tener un periodismo que sí tenga mucho más rigor, ¿no? Y que aunque cualquiera pueda entrar al oficio, yo no creo que eso esté mal. Lo que sí creo es que quienes entren deben de cumplir sí con ciertos estándares éticos y con ciertos aprendizajes y profesionalización para dar una información de calidad y no solamente repetir palabras de otras y de otros, ¿no? Entró una última pregunta, dice de Michelle Legaspi. ¿Sería mejor que los medios llamen a los ciudadanos por la mejor opción para ellos que el estar detrás de una supuesta neutralidad que se presta a manipulaciones? ¿Sería mejor que los medios llamen a una mejor opción? Sí, dice, creo que esta es la primera parte. Sería mejor que los medios llamen a los ciudadanos por la mejor opción, o sea, para los ciudadanos, que los medios estén detrás de una supuesta neutralidad que se presta a manipulaciones. Pues yo creo que los medios de comunicación no debemos llamar a ninguna, o sea, bueno, si se refiere como una opción política, digamos, no estamos para llamar a ninguna, ¿no? O sea, no estamos para invitar a nadie a que vote por nadie ni que no vote por alguien, ¿no? O sea, y tampoco en muchos casos la neutralidad sí existe, la objetividad no. La verdad es que eso es de pronto siempre se hablaba de ser objetivos, pero todos los periodistas y todas las periodistas hablamos desde una postura política, ¿no? La mayoría, digamos, hablamos desde una postura política y eso es importante también decirlo. Pero creo que más bien los medios estamos, bueno, sí informar las ofertas que hay, pero nunca beneficiando a una más que otra y siempre dejando en claro que se habla pues o que se socializan porque pues ese es parte del trabajo, pero no beneficiando pues a ningún proyecto político en común, o sea, en específico, y sí cuestionando y sí haciendo contrapeso y sí haciendo contraste de todos y de todo, o sea, de todos los proyectos que están ahí políticos, de todas las ofertas que hay y ya de quienes ya están en gobiernos, digamos, sí cuestionarles, sí hacer contraste de la información, sí estar atentas y atentos a lo que sucede y siempre pues de una forma pues no como de una forma justo que haga contrapesos, ¿no? Digamos. Por una última pregunta, Mónica, creo que estamos por el tiempo, dice de Alfonso Román, ¿qué hacer para que el periodismo serio llegue a los jóvenes para contrarrestar la información tendenciosa o falsa de las redes sociales? Pues yo creo que en primera las y los periodistas tenemos que encontrar quizá mejores formas de comunicar, ¿no? Ser mucho más creativas a la hora de informar, ¿no? Sobre los asuntos, porque de pronto a lo mejor no hemos tenido mucha creatividad. Hay medios que sí lo han tenido, ¿no? Entonces creo que por un lado es justo eso, que es un reto del periodismo en la era digital, tener mejores herramientas para informar, ser más creativas para captar la atención, pero por el otro lado sí creo que las personas jóvenes, creo que la cultura política tiene que trabajarse mucho ahí, ¿no? Creo que también hay, de ese lado se tiene que construir un interés por estar informados. Muchas veces dicen, ay, no, me da flojera la política, a mí no me gusta la política, pero pues la política rige la vida de todas, ¿no? Y de todos. Entonces es importante estar informados, pero sí creo que ese específicamente es un reto del periodismo. Son todas las preguntas, Mónica. Hay varios comentarios felicitando la ponencia. Yo también te felicito, te agradezco mucho, la verdad fue muy interesante la charla. Y bueno, te haremos llegar ahorita en un ratito más tu reconocimiento, es un reconocimiento que te da
Universidad Autónoma de Aguascalientes, por conducto del Centro de Ciencias Sociales y el Departamento de Derecho, por haber impartido la conferencia La lucha por regular la publicidad oficial en los medios de comunicación y sus efectos. Gracias por participar, por estar y compartir tus ideas y en este Congreso Internacional de Derecho, y espero que más adelante podamos seguir aquí aportando a las y los que nos están escuchando. También agradecerles a ellos. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos por escucharme y por invitarme Eloy y la Universidad Autónoma. Gracias. Gracias. Y gracias también a ustedes, a todas y todos los que nos están escuchando y los están siguiendo. Con esta conferencia concluimos la jornada de hoy. Continuaremos la próxima semana con la maestra Carla Vázquez y con el doctor Octavio. Y bueno, les agradecemos mucho. Que pasen bonita tarde. Hasta luego.